Señor, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sentir esto de todos vosotros, porque os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hasta ahí, hermanos, pueden tomar su lugar. Y quisiera, a manera de introducción, decirles lo siguiente, hermanos. Si alguien pudiera grabar tus oraciones personales que haces a favor de la iglesia local, ¿qué motivos encontraría? Piensa por un momento eso, ¿no? Si alguien pudiera grabar las oraciones que haces a favor de tu iglesia local, ¿qué podría encontrar? ¿Cuáles serían esos motivos? Y también debería decir en primer lugar: hermanos, ¿estamos orando por la iglesia local? Creo que eso es lo primero, ¿no? Y si lo haces, la pregunta luego entonces es: ¿qué pides por ella? ¿En qué actitud estás orando por tu iglesia? ¿Con pesar? ¿Con queja? ¿Pidiendo por unos pero no por otros? ¿Son motivos correctos los que pides a favor de la iglesia local? La Biblia dice que muchas veces no recibimos porque pedimos mal, ¿no? Está Santiago 4:3. Pero yo diría, hablando de la iglesia, hermanos, que muchas veces no progresamos como iglesia porque hemos estado orando mal a favor de nuestra iglesia. Hemos estado orando, hermanos, por mejores manzanas y no por mejores raíces. Hemos estado orando por muros más bonitos, pero no por mejores cimientos. Espero que entiendan la idea. Hay cosas y motivos, hermanos, importantes por los cuales orar, que van más allá de las ramas en sí. Hoy vamos, hermanos, por así decirlo, a entrar al cuarto donde Pablo oraba, donde él expresaba sus sentimientos más íntimos, porque estamos hablando de una oración personal de Pablo. Y yo espero que su oración de Pablo, que vamos a meditar hoy, sirva de modelo para orar a favor de nuestras iglesias locales, o de nuestra iglesia local, ¿no? En este caso de Palmira. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy, hermanos? Vamos a ver la oración gozosa de Pablo a favor de los filipenses. Es el título de nuestro tema del día de hoy. Este tema básicamente se divide en dos grandes partes. En la primera vamos a ver los motivos de esta oración gozosa. ¿Por qué Pablo tenía una oración gozosa por los filipenses? Y en segundo lugar, vamos a ver, hermanos, cuál en sí era su petición. ¿Qué es lo que le estaba pidiendo Pablo al Señor en favor de los filipenses? Entonces vamos a ver únicamente esas dos cosas, y en cada una pues habrá puntos más extensos. Miren, después de que Pablo los acaba de saludar en los versículos 1 y 2, ahí encontramos el saludo, ¿no?, de Pablo. Entonces, después de que él les acaba de saludar, les comparte con mucha franqueza, con mucha sinceridad a los filipenses que él, Pablo, está orando por ellos. Pero eso no es todo, porque él pudo haberles dicho: hermanos, yo estoy orando por ustedes. Pero no es lo que dice ahí el texto. Dice el versículo 4: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo. Ya no les dijo estoy orando nada más, les dice estoy orando con gozo, con alegría. Él añade, hermanos, entonces una descripción a ese verbo. Él ora con gozo por sus amigos. Pero antes de profundizar, hermanos, las razones, ¿no?, que motivaban esta oración por gozo, déjenme que pensemos un poquito en el hecho de que Pablo oraba. Simplemente en ese hecho,
que Pablo oraba. Porque Pablo, hermanos, sin duda era un hombre de oración. Él tenía muchos motivos por los cuales orar. Recuerde usted, aquí en Filipenses él está en la cárcel. Entonces él podía estar orando por su juicio, por su encarcelamiento, por los soldados romanos que estaban ahí cerca del pretorio a los que les había compartido el evangelio, por su salud, por su ánimo, por sus compañeros de milicia, por las iglesias que había levantado. Él podía estar orando por muchos motivos. Y entre todos esos motivos, él estaba orando por los filipenses. Pablo constantemente hacía eso, hermanos. Una y otra vez, día tras día, elevaba sus oraciones y de entre todos los motivos se acordaba de los filipenses. Eso lo dice aquí, ¿no? Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones. Estas expresiones, hermanos, de estos dos versos, el 3 y el 4, también nos indican que Pablo se llevaba un buen tiempo orando por los filipenses. Es decir, no es que solamente oraba por ellos de pasada, ¿no? Y entre todos sus motivos decía: Dios, acuérdate de los filipenses. No, sino que se detenía un buen tiempo para orar por ellos. También lo que leemos por estas cartas nos da a entender que había mucha comunicación entre Pablo. Y entonces esos motivos que elevaba al Señor por los filipenses tendían a cambiar o a ser actualizados, porque había comunicación entre ellos, ¿sí? Pablo y la iglesia a los filipenses. El hecho de que el apóstol informe a sus hermanos que ora por ellos no es para recibir aplausos. No es porque Pablo quería que los filipenses se dieran cuenta de qué buena persona es Pablo, ¿no? Más bien es para recordarles lo que han oído y visto con sus acciones. El entrañable amor que él tenía por sus amigos, los filipenses. Alguien dijo lo siguiente: una verdadera prueba de que amas o te importa a alguien es que en tus oraciones lo menciones. Y eso es bien cierto, ¿no? El hecho de que tú le digas a alguien: estoy orando por ti, es porque entonces lo estás apreciando, lo amas a esa persona. Y hermanos, mientras yo leía esta carta y preparaba, ¿no?, el comentario, no pude ignorar el peso de ese testimonio de Pablo. Y me llevó a cuestionar personalmente a mí, y yo espero que también a usted, el tiempo que usted dedica a orar por sus hermanos. ¿Podría yo decir como Pablo, podría yo decirles a ustedes: estoy orando por ustedes? ¿Usted podría decir eso a sus hermanos que están aquí? Incluso a los que no están, ¿no? Hermano, estoy orando por ti. Incluso aún más todavía, ¿está usted orando con gozo por sus hermanos de la iglesia? Es todavía mayor, ¿no? Y yo creo que todos los que leemos estos versos debemos de ser desafiados en ese punto. No solo por el simple hecho de que orar, sino orar con gozo. Ahora vamos a las razones, ¿no? Pablo entonces no solamente estaba orando por ellos, sino que al hacerlo, dice la Escritura, que se llenaba de gozo, de alegría y de muchas acciones de gracias. Y debemos recordar esto: él estaba en prisión, hermanos. Él estaba en prisión. Y es el hombre en prisión quien ora e intercede por los libres. Y lo hace con alegría. Él mismo podía sentirse impotente, ¿no?, triste, lleno de quejas, incluso sin ganas de orar, como muchas veces estamos usted y yo. Pero él perseveraba en la oración porque él sabía que desde la celda, hermanos, un hombre encerrado poco podía hacer. Pero un Dios que nunca puede ser atado, mucho podía hacer. Eso es lo que Pablo tiene en su mente cuando él está orando, aunque está encerrado. Porque el Dios Todopoderoso no estaba atado. Y en efecto, hermanos, actuaría a favor de los que amaba. Realizar estas oraciones no eran una carga para Pablo. Dice aquí que era una acción deleitosa. Era un oasis en su ministerio. Pero debemos responder a la pregunta: ¿por qué Pablo estaba gozoso al orar? ¿Por qué? Bueno, el mismo texto da varias razones, hermanos. Vamos a ver rápidamente esas razones. La primera, hermanos, es muy obvia. Y es porque de por sí orar debe ser un deleite para los creyentes. ¿Sí? De por sí orar debe ser un deleite para los creyentes. En el Salmo 73, 28, Asaf dice lo siguiente: en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y realmente es una actividad que fortalece
Orar es una actividad que rejuvenece el espíritu. Un escritor, Richard Trench, decía lo siguiente: débiles somos al caer de rodillas, pero fuertes al terminar de orar, o sea, al levantarnos. El creyente que ora experimenta un gozo mayor que aquellos que no lo hacen. Pero hay una segunda razón. No solamente Pablo oraba con gozo porque de por sí orar es un gozo, sino en segundo lugar, hermanos, por el buen comportamiento de los filipenses. Ellos no eran perfectos, ¿sí? Los filipenses no eran perfectos definitivamente, pero sí podemos entender por la carta misma. Cuando usted lee toda la carta a los filipenses, y si usted la leyó en la semana, yo le preguntaría, ¿cuántas quejas se encontró de Pablo hacia ellos? Solamente la del capítulo 4, ¿no? Cuando dice, ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir. Pero fuera de eso, hermanos, no hay una queja directa. No hay herejías que corregir. Hay advertencias más que herejías. Porque sí les advierte, como vamos a ver más adelante en nuestros estudios, les advierte de los legalistas y les advierte de los libertinos, ¿sí? Eso sí está en la carta a los filipenses, en el capítulo 3. Pero no hay como tal, hermanos, un reclamo, ¿no? Los filipenses eran buenos hijos espirituales de Pablo, por así decirlo. Decía un comentarista, no se trata de una carta de un padre hacia un hijo pródigo, sino hacia un hijo que siempre ha obedecido. Y aunque dice no es perfecto, está intentando avanzar por el camino estrecho. Se trata de una carta dirigida a un grupo de personas con las que Pablo está satisfecho. Un grupo de personas que lo han acompañado ya un largo trayecto en la obra misionera. Así pues, dice, una de las lecciones que podemos aprender de Filipenses es cómo animar a la gente que le está yendo bastante bien en su vida espiritual. Ese es uno de los propósitos de Filipenses. Porque Pablo escribe no una iglesia como la de Corintios, ¿no? Estaba llena de libertinos, de falsas doctrinas. Gálatas, una iglesia que estaba volviendo al judaísmo después de haber salido de él y entender el cristianismo y entender que somos libres, querían volver al judaísmo. No, Pablo aquí con los filipenses está hablando a una iglesia que es sana, hermanos. Tercera de Juan 1:4 dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Pablo oraba con gozo porque la buena reputación de sus amigos le hacía sentir eso. Él se sentía, hermanos, como aquel padre o aquella madre que va a recoger a su hijo. Y cuando le pregunta a la maestra, ¿cómo se portó? Y la maestra le dice, su hijo se portó perfecto, excelente. Trabajó, terminó las actividades, hasta me ayudó. Y cuando el padre escucha eso, ¿no? de su hijo, de su hija, se le dibuja una sonrisa, ¿no? En su rostro. Hasta infla el pecho, ¿no? Porque se siente orgulloso. Es una causa de gozo. Y ese era el mismo punto de vista que Pablo tenía al orar por los filipenses. Por eso su oración era gozosa, por la reputación y el buen comportamiento de los filipenses. Entonces, cuando Pablo se dirigía a su Padre Celestial, él lo hacía con gozo, más que con preocupación, con gratitud, más que con petición. Él veía crecimiento, más que pereza espiritual. Él veía logros, más que problemas. Eso es lo que Pablo, hermanos, veía en los filipenses. Ahora quisiera hacer un pequeño paréntesis antes de seguir en las razones de por qué él sentía gozo. Un paréntesis porque no puedo omitir, hermanos, un ingrediente que también está en la oración de Pablo, y es la gratitud. Dice el versículo 3, miren ahí, Filipenses 1:3, dice, doy gracias a mi Dios. Entonces no quiero omitir la gratitud maximizando el gozo, ¿sale? Ahora, ¿por qué Pablo, hermanos, estaba agradecido? Mientras el gozo, hermanos, yo pienso esto, miren. Mientras el gozo es producido en el apóstol como consecuencia de lo que Dios hizo, hace y hará en los filipenses, y por así decirlo, hermanos, el gozo era producido de Dios hacia Pablo. Pero la gratitud subía de Pablo hacia Dios, al ver precisamente esto mismo, lo que Dios estaba haciendo en la iglesia de los filipenses. En otras palabras, hermanos, cuando Pablo está dando gracias a Dios por los filipenses, él quiere
que los aplausos sean para Dios y no para Pablo. Es decir, hermanos, Pablo pudo haber dicho, estoy orgulloso de mi trabajo misionero, ¿no? Tanto esfuerzo ha valido la pena. Y estoy convencido de que yo, Pablo, soy el misionero más grande y que Dios debe sacarme de esta cárcel. Porque ¿cómo va a tener a su promotor más grande encarcelado? Pablo pudo haber dicho eso. Pero no hace eso, hermanos. Dice otra vez el versículo 3, doy gracias a mi Dios. Doy gracias a mi Dios. Y aunque el tema de la humildad, hermanos, la vamos a tocar más después, pero podemos ver eso en Pablo aquí, en esas expresiones. No quiere ser él el centro de la atención. No quiere él tener la gloria. No quiere él sentirse superior a los demás. Más bien dice, cada que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a Dios, porque esa es su obra, algo que en efecto va después a decir. Entonces, en lugar de mirarse a él mismo, mira al Señor, al autor de todas las cosas. Es cierto, hermanos, que Pablo había trabajado mucho. Eso tampoco lo podemos negar, ¿no? Las marcas en su cuerpo indicaban lo mismo. Él en otras ocasiones dice, yo tengo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Las tengo en mi cuerpo, de veras he trabajado, más que todos los demás, dice 1 Corintios 15. Yo he trabajado más que todos los demás, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En otro pasaje ahí en Corintios, él menciona los naufragios, los apedreos, todas las peripecias, hermanos, que le habían pasado por causa del trabajo en el Señor. Pues no podemos minimizarlo, pero él, Pablo, hermanos, ¿cómo se miraba en la obra de Dios? Él se miraba como lo que su nombre significa. El nombre de Pablo significa pequeño. Y él se veía como un pequeño eslabón en la obra de Dios. El apóstol mismo lo dijo en otra ocasión, en otro pasaje. Dice 1 Corintios 3, 5 al 7. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Solo dice, son servidores por medio de los cuales habéis creído. Es decir, somos un instrumento. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. En otro pasaje ahí mismo, dice lo siguiente, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Nosotros somos colaboradores, pero ¿quién es el autor? Es el Señor. Es como si el pincel dijera, yo soy algo, ¿no? Cuando el que hizo la pintura es realmente el autor, sería absurdo. Y Pablo es lo que está diciendo en su oración. Doy gracias a mi Dios siempre. Siempre que me acuerdo, dice, de todos ustedes. Entonces, ese es el paréntesis que yo quería hacer, ¿no? Que recordemos que ahí hay otro ingrediente también en la oración de Pablo. Sí, es una oración gozosa, pero es una oración también agradecida. Ahora, volviendo a las razones. ¿Por qué Pablo, hermanos, estaba agradecido? Ya decíamos, porque de por sí orar es un deleite. Por el buen comportamiento de los filipenses, eso le hacía a Pablo sentirse orgulloso de ellos. Pero hay una tercera cosa, hermanos. Y es por lo que Dios hizo, hace y hará por los filipenses. Por lo que Dios hizo, hace y hará por los filipenses. Miren el verso 5 y 6 ahora. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El autor, hermanos, coloca juntas las cosas que Dios comenzó a hacer en estos creyentes y las que de seguro hará al final de todo, al final de la historia. Hablando de la obra inicial, hermanos, de lo que Dios inició haciendo por los filipenses, él dice por su participación. Ahí está, en el versículo 5, por su participación o por su comunión. En el griego esta palabra es koinonía, participación, compañerismo. MacArthur comenta, que esta palabra muchas veces se ocupa para decir que alguien participa de algo en común, que se emplea en varios pasajes con respecto a compartir las posesiones o el dinero para suplir una necesidad. Y Pablo dice, yo he visto en ustedes, hablando de la obra inicial, su participación en el Evangelio. Ahora, ¿qué significa que los filipenses participaron en el Evangelio? ¿Qué significa?
Bueno, hay dos razones, hermanos, que yo puedo ver a través del texto. Y una de ellas es porque ellos eran creyentes. Porque ellos eran creyentes. Pablo está escribiendo a sus hermanos, a hombres y mujeres que participan del mismo privilegio que él, es decir, ser hijos del Rey de Reyes, ser hijos de Dios. Esa comunión inició desde el primer día, desde el primer momento que ellos fueron recibidos en gracia y amor. Desde el primer momento, hermanos, que dejaron de ser extraños, extranjeros, advenedizos, alejados de Dios, hijos de ira, y comenzaron a ser hijos del Señor. En ese momento ellos tuvieron comunión con el Evangelio, es decir, fueron unidos al Evangelio. Fueron parte de los salvos por ese mensaje de gracia. Y no importaba que ellos venían de diferentes estratos sociales, su ascendencia, su idioma, su país, su color, ¿no? Su edad. Algo tenían en común: el Evangelio de la gracia. Algo tenían en común: habían sido salvos por Cristo, tenían el mismo espíritu y creían en el mismo Dios. De hecho, eso es lo que Pablo dice en otras ocasiones, hablando de que Dios salvó tanto a los judíos como a los israelitas. Pedro, dijo lo siguiente en Hechos 15, dice: varones hermanos, 15:7, dice: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ellos tenían comunión ¿desde cuándo? Desde el primer día que creyeron. Porque desde el primer día ellos eran tan hijos de Dios como lo era Pablo. Pero hay una segunda cosa, hermanos, por los que ellos participaban del Evangelio desde sus inicios. Y es al compartir posesiones y dinero. Los filipenses, hermanos, y muchas iglesias de Macedonia, porque Filipos estaba en la región de Macedonia, fueron conocidas por ofrendar. Voy a volver a leer aquí Filipenses 1. Dice el versículo 5: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día. Y también dice el versículo 7: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Y también Filipenses 4, les invito a que lo busquen, 4. Dice el versículo 15: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, al principio de la predicación, ¿en dónde? En Macedonia. Cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Los filipenses eran una iglesia que apoyaba a los misioneros, que apoyó a Pablo. ¿Desde cuándo? Desde el primer día. Ellos entendieron, hermanos, que un día Pablo llegó a predicarles. Y que Pablo, aunque trabajaba, él necesitaba ¿qué? Sustento, ayuda. Y no solo él. También entendieron que al ser y al entrar en la familia de la fe, ellos tenían que apoyar a otros hermanos. Lo entendieron desde el primer día. Y por eso Pablo dice: ustedes tienen comunión con el Evangelio. Lo voy a decir en otras palabras, hermanos. Él está diciendo lo siguiente. Él está diciendo, hermanos, no solo yo estoy trabajando y esforzándome porque el Evangelio progrese, sino que también ustedes están participando conmigo ¿al qué? Al ofrendar, al enviar apoyo para mí y mis colaboradores. Paul Washer lo decía de esta manera, hablando de los misioneros, ¿no? Él decía: hay quienes se meten al pozo y hay quienes sostienen la cuerda para que no se caigan los que se metieron en el pozo. ¿Quiénes eran los filipenses? Los de la cuerda. Porque los misioneros son los que van, pero hay quien debe de sostenerlos, hay quien debe de apoyarlos.
Y esos eran los filipenses. Desde el primer día, hermanos. Desde el primer día ellos apoyaron a Pablo y a sus colaboradores. Entonces, dos razones, ¿no? Porque ellos compartían el Evangelio, tenían comunión con el Evangelio. Y estoy hablando en el inicio. Porque eran creyentes y porque compartían de sus posesiones. Pero todo lo anterior, hermanos, tuvo un inicio. Su entrada a la familia de la fe y su apoyo a esta misma tuvo un comienzo. Y siguió así, hermanos. No fue una mera emoción, sino fue algo constante en los filipenses. De tal manera que en ese mismo momento en que Pablo escribe la carta, esta iglesia aún se encuentra viva. Apoyaron, pero aún estaban apoyando. Tuvieron comunión con el Evangelio, creyeron en Cristo, fueron hijos de Dios, pero aún seguían perseverando. Estaban lejos de herejías. Y de hecho, hermanos, mientras Pablo escribe la carta, ¿quién está junto a él? Está Epafrodito, un filipense que había sido enviado por la iglesia para llevarle una ofrenda a Pablo. O sea que ellos seguían desde el primer día, pero seguían perseverantes en esto. Pero mientras ora, hermanos, el autor, mientras ora Pablo, no solo recuerda la obra de Dios en el pasado o en el presente, sino que el versículo 6 nos dice que Pablo, hermanos, está pensando también que en el futuro él está convencido de algo. La palabra griega es peizo. Peizo significa persuadir, estar completamente seguro, creer, persuadido, convencido. Él está completamente, hermanos, convencido que todo esto llegará a una perfección en la futura gloria con Cristo. Él se los dice de esta manera: el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús. Esta última, hermanos, declaración no está menospreciando ni omitiendo la responsabilidad de los filipenses, ¿sí? De hecho, quiero anticiparles también esto. Vamos a encontrar en varias partes de esta carta que están esas dos cosas juntas: la responsabilidad del hombre y el actuar de Dios o el trabajo de Dios. Hay varios versículos. Ahí en Filipenses se encuentra este versículo de 2.12. Miren el 2.12, nada más para poner un ejemplo. Por tanto, dice: amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Eso qué es? Mi responsabilidad, ¿no? Ocuparme en mi salvación. Pero dice el 13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Por fin, ¿quién lo hace? ¿Dios o yo? Los dos, ¿no? Dios primero, tú después. Pero están esas dos verdades. Ahora eso mismo está, regresamos allá a Filipenses 1, 5 y 6. En el 1.5 les recuerda no solo el actuar de Dios, ¿no?, en el pasado, en el presente, sino que también lo que ellos han hecho, porque es cierto que los filipenses se habían portado bien, es cierto que los filipenses habían servido a Dios, pero al mismo tiempo, hermanos, Pablo les recuerda que Dios es el que está haciendo en ellos eso. El que hizo, hace y terminará esa obra que comenzó con los filipenses. Por un lado son ellos, pero por el otro lado es Dios, y primeramente es Dios. Entonces, hermanos, él dirige su mirada, Pablo dirige su mirada al autor de toda la obra, al que produce el querer como el hacer, al que comenzó y terminará esa obra. Y la Biblia, hermanos, habla de eso. La Escritura nos enseña que Dios inicia y termina su obra. Hay un pasaje muy conocido, hermanos, el Ordo Salutis, ¿no?, que está ahí en el libro de los Romanos. Y dice la Escritura, ¿no?, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Dios inicia la obra y la termina, hermanos. Él inicia su obra y culmina. Decía William Hendrickson lo siguiente, dice: Dios no es como los hombres se experimentan, pero Dios ejecuta un plan. Y cuando pensamos en la iglesia de los filipenses,
vemos la providencia de Dios en enviar a Pablo. Yo no sé, y lo invito en esta semana, que usted lea Hechos capítulo 16, porque ahí vamos a encontrar el origen de la iglesia a los filipenses. Pero para entenderlo aún más, lea desde el 15, desde Hechos 15. Porque ahí vemos la mano soberana y providencial de Dios en enviar a Pablo a ese preciso lugar. Miren, Pablo ahí en Hechos 15 comienza su segundo viaje misionero. Y él está dispuesto a visitar a las iglesias que ya les había compartido. Es decir, ¿cuál era su plan, hermanos? ¿Ir a otros lugares? No. Su plan era ir a los mismos lugares para confirmar a los hermanos, ver cómo estaban. De hecho, eso es lo que le dice a Bernabé. Pero tienen una discusión muy grande, porque Bernabé quería llevar a Juan Marcos, ese que los había abandonado. Y Pablo le dice, yo no voy si va Marcos. Y Bernabé dice, yo no voy si no va Marcos. Total es que se separan, tienen una discusión, y Pablo, hermanos, toma a Silas en lugar de Bernabé. Y ungido por los hermanos, va e inicia su segundo viaje misionero. Pero mientras él está siguiendo los mismos pasos que hizo con Bernabé, pero ahora con Silas, dice la Escritura que él tiene una visión de un varón macedonio. Él mientras duerme, hermanos, se le aparece un varón macedonio. Yo no sé si era un varón filipense, no lo sé. Pero Filipos estaba en Macedonia, ¿sí? La región más grande era Macedonia y dentro de esa había muchas ciudades, una de ellas era Filipos. Entonces a Pablo se le aparece un varón macedonio. ¿Y sabe usted qué le dice? Eso está en Hechos 16:9. Este varón le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ayúdanos, dice, necesitamos el mensaje del evangelio. Ahora Pablo, hermanos, al escuchar eso, ¿qué dice? Vámonos, tenemos que ir a Macedonia. Sin embargo, él trata de ir a diferentes lugares. Y dice la Escritura muy claramente que aunque él quería ir a otras ciudades, el Espíritu se lo impidió. Porque el Espíritu quería que llegara precisamente a Filipos. A Filipos, hermanos. Les permitió que conocieran a Lidia, a una muchacha endemoniada que después fue liberada, y a un carcelero con toda su familia. Pablo tenía muy claro el inicio de esta iglesia, de cómo inició. Y yo creo que cuando él ora aquí en Filipenses, él tiene muy claro eso. Y él sabe, hermanos, que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Y hermanos, hoy tú y yo somos obras incompletas del Señor. Sé que se oye feo, pero así somos. Somos aún obras incompletas del Señor. Aún hay tanto que debe ser cambiado. Y esto, hermanos, por un lado no debe quitarnos la responsabilidad de proseguir y avanzar en nuestra santificación. Porque ya dijimos que por un lado es nuestra responsabilidad. No puede en nosotros caber el pensamiento de decir, bueno, soy incompleto, me faltan un montón de cosas, pero Dios me va a terminar a fin de cuentas. No, porque ese no es el pensamiento del apóstol. Él mismo dice, tienen que esforzarse. Pero por el otro lado, hermanos, por otro lado, es cierto que todo lo que nos falte al final de nuestra vida cristiana, Dios lo va a terminar. Un día apareceremos con cuerpos glorificados, con vidas completamente sanas, irreprensibles y santos, personas aptas completamente para el cielo, hermanos. Y esto me recordaba mucho a lo que se hace comúnmente o hacemos comúnmente en las escuelas bíblicas de vacaciones. Ahí, hermanos, en ocasiones se hacía una manualidad, se ponía una manualidad, ¿no? Para que durante toda la semana se terminara. Y saben, hermanos, llegaba el fin de semana y las manualidades estaban bien completas. Es más, algunos niños, pues como habían sido invitados, venían, ¿no? Miércoles o jueves y iniciaban la manualidad ese día, miércoles o jueves. De tal manera que de viernes para sábado, porque el propósito era que ellos se llevaran el sábado con la manualidad terminada, de viernes para sábado, ¿quién completaba todo? Pues los maestros, ¿no? Los maestros hacíamos todo ese trabajo que no se hizo para que al final del sábado se entregara una obra completa. Y saben, hermanos, algo así Dios hará contigo y conmigo.
Puede ser que nuestra vida termine tan incompleta. No sé hasta qué estatura, ¿no?, de Cristo y de nuestra santificación Dios nos deje llegar. Y espero que sea mucha. Pero sabemos que aún hacia el final de nuestra vida nos faltará un montón. Pero podemos estar seguros que al abrir los ojos en el cielo, esa obra estará completa. Porque el Maestro la habrá terminado. Ahora, para avanzar, hermanos, no me quiero quedar mucho. Pero hay otro motivo que no lo voy a mencionar, ¿no? Pero es el que Él los ama, ¿no? ¿Por qué tiene una oración gozosa? Porque también Pablo los ama, ¿no? Ahora, yo solo de ahí quiero decir algo, hermanos, muy importante. Pablo dice ahí en el versículo 7 y 8: como me es justo sentir esto de todos vosotros, porque os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo, de todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Por qué Pablo ora con gozo? Porque los ama. Los ama. Esas expresiones no necesitan mucha explicación. Él se desborda en palabras de amor sincero, de amor puro. Solo quisiera hacer unas observaciones muy rápidas. Y es esta, hermanos. Pablo dice que es justo que él sienta eso por ellos. Ahí en el versículo 7. Me es justo sentir esto. ¿Qué significa eso, hermanos? Pablo está diciendo que esto es lo que todo creyente debería sentir de quién, de otro creyente. Debería amar. Eso es justo, eso es lo que se espera que debemos sentir. En segundo lugar, su amor es un amor genuino y no fingido. Pablo no le está diciendo, hermanos, los quiero, ¿no?, y por atrás los está acuchillando. Es un amor sincero, porque dice que el testigo me es Dios de cuánto los amo. En tercer lugar, hermanos, la fuente de ese amor. Este amor no es normal, no es común. Es un amor que sería imposible tener y que se acabaría si fuera un amor que dependiera de nosotros. Es un amor, hermanos, que Pablo había recibido por la obra de Cristo y que Pablo ahora lo estaba desbordando en ellos. Dice ahí el versículo 8, en su parte final, dice, con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Qué amor tenía Pablo por ellos? El de Cristo. Y eso es lo que Dios manda a nosotros, ¿no?, que nos amemos como Cristo nos amó. Pero una cosa más, hermanos, es que es un lenguaje ausente en nosotros muchas veces. Me encanta lo que decía Salvador Gómez. Él decía, ¿por qué no hablamos muchas veces de esa manera entre nosotros? Es muy extraño y raro que entre nosotros nos digamos, hermano, te amo, te aprecio, te quiero, te añoro. Y Pablo se los dice, ¿no?, así, de manera abiertamente. Y habla de sus entrañas, ¿no?, de su corazón, es decir, que Él los tiene hasta adentro y los ama mucho. Ahora, rápidamente, hermanos, versículos 9 al 11, rápidamente, porque ya son las 11, decir que les iba a tomar 10 minutitos, ¿no? Ya son las 11, hermanos. Entonces, rápidamente, en estos 10 minutitos, las 11 iniciamos. ¿Qué pide Pablo de ellos? Ya vimos por qué estaba gozoso orando. Ahora, ¿qué pide? Bueno, algunos comentaristas dicen que es una sola petición. Yo creo que es una triple. Entonces, una y a la vez son tres, ¿no? Porque él dice, esto pido en oración, verso 9. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Esa es la petición. Pero se desprenden las otras, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Jesucristo. Y una más, llenos de frutos de justicia. Entonces, tres cosas, hermanos, que él pide. Amor informado y no sentimentalista. 2, que sean puros e irreprensibles. Y 3, llenos del fruto de justicia. ¿Vale? Voy a repetirlas. Amor informado y no un sentimentalismo. Puros e irreprensibles y llenos de frutos de justicia. Eso lo pide al Señor, hermanos. Y tome nota, ¿no? Porque eso es lo que debemos pedir nosotros también. Es un modelo, decíamos, de cómo Pablo oraba y cómo yo debo orar también por mis hermanos. Vea usted los motivos de Pablo. Ahora, rápidamente, hermanos.
¿Qué significa amor informado, no un sentimentalismo? Porque dice Pablo que abunden más en un amor de ciencia y conocimiento. Bueno, primero tenemos que responder la pregunta, ¿un amor por quién, Pablo? Porque dice que su amor hacia quién, hacia Dios o hacia los hermanos. Yo pienso que hacia las dos. Por el texto que sigue, Pablo está diciendo que crezcan en un amor hacia Dios. Pero por toda la carta, también está pidiendo que se amen más los unos a los otros. Porque había problemas, ¿no? Ya vimos en Filipenses 4, que Boris y Sintique no se trataban. Y en el capítulo 2, Pablo, cuando habla de la humillación y exaltación de Cristo, parece que lo está diciendo, ¿por qué? Porque había contiendas, porque algunos se sentían más que otros. Entonces también pienso yo, hermanos, que Pablo está diciendo que se amen más, no solamente a Dios los filipenses, sino que se amen más entre ellos. Ahora, ¿qué es un amor informado y no sentimentalista? ¿Qué significa? Bueno, el mundo nos enseña, hermanos, que el amor es un sentimiento, ¿no? Eso está bien tildado en el mundo, que el amor, es ciego, ¿no? Que por amor mucha gente hace locuras, hasta le llaman loco amor. Algunos justifican sus acciones diciendo es que lo hice por amor. De hecho, mucha gente justifica sus malos actos pecaminosos diciendo que lo hicieron en un verdadero amor y exigiendo que por lo tanto no se les nieguen. Por supuesto amor, un supuesto amor, papá y mamá a veces no disciplinan a sus hijos porque dicen los amo, ¿no? Y tienen que ver si de veras ese es amor, ¿no? Porque la Biblia no dice que sea amor. Por un supuesto amor, un hombre engaña a su propia esposa con otra que dice amar. ¿Se da usted cuenta en lo ridículo? Por un supuesto amor a su familia, un hombre roba en su trabajo. Por un supuesto amor. Por un supuesto amor a una mujer, está dispuesta a casarse con otra mujer. Y dicen, es que nos amamos. No somos dos mujeres, pero nos amamos. ¿De veras esto es amor? Por supuesto que no, es un capricho más bien. Es un amor pecaminoso, es un amor que busca ser solo un apoyo o un trampolín para pecar. Primera de Corintios 13, del 4 al 7, nos habla del verdadero amor, ¿no? Y nos dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dios quiere, hermanos, que lo amemos y que amemos a nuestros hermanos con ese amor informado. Que no desconectemos el corazón de la cabeza. Eso es lo que Dios quiere. Hay personas que dicen estar enamoradas y dicen, ya ni sé lo que hago. Cuando la veo, cuando platico con ella, me pierdo, estoy hipnotizado. Y soy bonito. Pero Dios no quiere que lo ames así. Dios no quiere un amor ciego. Dios no quiere un amor que digas, pues ya ni sé lo que hago por Dios. No, sí debes saber. Debes saber lo que haces por Dios. Debes conocer la voluntad de Dios. Thielman Frank, un comentarista, dice, dicho de otro modo, la petición que Pablo hace pensando en los filipenses es que puedan expresar su amor de un modo que muestre por un lado un conocimiento de cómo obedecer la voluntad de Dios y por el otro de cómo tomar decisiones morales basándose en la voluntad de Dios. John MacArthur dice, el amor bíblico no es un sentimentalismo vacío, sino que está anclado con profundidad en la verdad de la palabra y es regulada por ella. Es regulada por la palabra. Su amor entonces de los filipenses no debe estar desconectado con su cabeza de la realidad de la palabra de Dios. Si dices amar a Dios, mide esas palabras con tus actos, pero también con la Biblia misma. En esta época, hermanos, tenemos a mucha gente diciendo y haciendo cosas por amor a Dios, pero que están completamente desconectadas o contrarias con la Biblia. Dios no quiere eso. Dice que su amor, Filipenses, ahí está Pablo, no orando,
Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Verso 10, para que aprobéis lo mejor. Amen a Dios, pero sepan entonces escoger lo que es correcto. Una segunda cosa pide él. Dice el verso 10, para que sean puros e irreprensibles, o sinceros e irreprensibles. La palabra puro o sincero viene de la palabra erlikrines, ¿sí? Erlikrines en el griego. Y literalmente significa juzgado por la luz o probado como genuino. Y lo que tiene que ver esto, o cómo se explica esta palabra, es de la siguiente manera, hermanos. En la antigüedad, las personas, los escultores, hacían sus figuras de cerámica, pero muchas veces las figuras más sencillas y más corrientes se comenzaban a agrietar. ¿Cómo se agrietaban? Ellos usaban cera para cubrir esas grietas y después pintarlas y venderlas por un precio como si fueran piezas sin grietas. Muchos compradores caían en la trampa, pero algunos más sabios conocían que al tomar una vasija y ponerla a la luz, esas grietas comenzaban a verse. Esa pieza era con cera, no sin cera, era con cera. Sin embargo, aquellos vendedores cuyos productos eran certificados, por así decirlo, ¿no? Tenían un certificado de calidad, dicen que incluso ponían ahí una marca en sus productos que decían sin cera. No tienen cera. En otras palabras, que pasaban la prueba de la luz. De tal manera que si tú tomabas la pieza y la pasabas a la luz, no se veía ni una grieta. Era una pieza sin cera, sin grietas, genuina, original. Es esa misma palabra, hermanos, erlikrines, o sine cera en el latín, que Pablo está diciendo que quiere que los filipenses sean. Ustedes, dice, yo quiero que sean sinceros, sin grietas, sin hipocresía, ¿no? Que se maquillen. No, que muestren lo que de veras son delante de Dios. Porque a fin de cuentas, hermanos, todo está abierto y desnudo, dice Hebreos 4:13, ante Dios, ¿no? Y es mejor, hermanos, que desde aquí, ¿no? Desde aquí, sin simulaciones, seamos sinceros con el Señor, dejemos de encubrir nuestros pecados y podamos realmente ser irreprensibles, que es la otra palabra, apóscropos, irreprensibles, sin culpa, que no tropieza, sin falta. Pablo ora para que sus amigos los filipenses sean eso. Pero por último, hermanos, les dice llenos de frutos de justicia. ¿Qué significa eso? Un fruto es un resultado. Un fruto prueba que un árbol está vivo. Y con esto en mente, hermanos, ¿qué produce la justicia? ¿Cuál es el fruto de la justicia? Bueno, yo lo diría como lo dijo Pablo en Filipenses 4:8 precisamente. ¿Y qué dice? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. Pero yo cambiaría la frase en esto pensar a la frase esto hacer. Porque Dios no solo quiere que lo pensemos, Dios quiere que lo hagamos. Los frutos de justicia, ¿cuáles son? Todo lo que es correcto, lo bueno, lo que agrada a Dios, lo que es derecho, lo que va conforme a su voluntad. Así que, en resumen, hermanos, en estas peticiones, en esas tres peticiones, podemos concluir lo siguiente de Pablo. Pablo está pidiendo al Señor por los filipenses para que tengan un amor con discernimiento, un amor conectado con la cabeza y con la palabra, para que en consecuencia escojan lo correcto, sepan discernir la voluntad de Dios y con la misma fuerza sean guardados del error, de las falsas enseñanzas, y que eso también los lleve a ¿qué? A ser genuinos, sin cera, a ser sin hipocresía, irreprensibles y llenos de acciones justas y rectas, que es lo que debe caracterizar a un creyente. Ahora, hermanos, como conclusión ya para nosotros, yo quisiera preguntarte, y no me respondas, ¿no? Pero ¿ha cambiado tu concepto de cómo orar por los hermanos a través de ese tema? ¿De qué pedir por ellos? Yo espero que sí, hermanos.
al ver cómo oraba Pablo, yo espero que también nosotros podamos orar de una manera distinta por nuestros hermanos. Vamos a ponernos de pie para orar y vamos a dar gracias al Señor entonces. Oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de estar nuevamente juntos, escuchando tu palabra y aprendiendo del Maestro. Nuestro Dios, rogamos que nos ayudes a orar mejor. No solamente a orar por la iglesia, sino a orar, Padre, de una manera más exacta. Como vemos aquí la oración de Pablo. También que nos ayudes a orar con gozo por nuestros hermanos. Que no sea un pesar, que no sea una carga, sino que constantemente, Señor, estemos orando por cada uno de los creyentes en esta iglesia. Por sus necesidades, pero sobre todo por su progreso espiritual. Porque cada uno de los hermanos aquí en Palmira también puedan ser, como Pablo mencionó, tener un amor informado. Sean personas puras, sinceras, irreprensibles. Y que también nuestro Dios, no solamente ellos puedan ser eso, sino que también puedan tener ese amor también por ti. Señor, es lo que te rogamos en esta hora, es lo que pedimos por cada uno de nosotros. Y lo hacemos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.